sigamos en el capítulo 38. Seguimos en el capítulo 38. Dice del versículo 1: igualmente hizo la madera de acacia en el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos cuadrados y de 3 codos de altura. ¿Qué dijo? Del holocausto, del holocausto. Graben de eso, porque cuando les voy a traer digamos, la figura, ustedes van, y yo les voy a decir, cuando hemos estudiado, ¿dónde está acá? Y yo les voy a mostrar, les voy a traer esa figura para que ustedes lo vean, para que sepamos lo que estamos escudriñando de la palabra de vuestro Dios. Y dice así: hizo sus cuernos y sus 4 esquinas, las cuales eran de la misma pieza, y los cubrió de bronce. Miren, había el oro, la plata, el bronce. Por eso es que dice Dios, todo es de él. Todo es de él, dice, ¿no? Y dice, hizo asimismo todos los utensilios del altar, candeleros, dice, tenazas, miren, candeleros, tenazas, tazones, jarfíos, y dice, y palas. Todos sus utensilios lo hizo de bronce. Hizo para el altar dice, enrejado de bronce, de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. Hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos dice, enrejado de bronce para meter las varas, dice. Hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce, y metió las varas por los anillos a los lados del altar, para llevarlo con ellas, dice, para llevarlo con ellas, hueco lo hizo de las tablas. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, y los espejos, mire, y los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Se dan cuenta cómo es que vuestro Dios ordenaba cómo tenían que hacer su santuario, su tabernáculo, y cuáles eran las cosas que Él quería que le pongan? En cambio ahora, ¿qué hicieron? ¿Qué pusieron por eso? Lo llenaron ¿de qué? De estatuas que no figura nada, que no ve, que no oye, que no come, que no camina. Sí, lo llenaron de eso. A eso, ¿qué se puede llamar? Pero miren cómo es para vuestro Dios. Y sigamos ahora del mismo capítulo 38, y seguimos en el versículo 9, el atrio del tabernáculo. En el versículo 9, en el mismo capítulo 38, dice, hizo asimismo el atrio del lado sur, al mediodía, las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Miren, de 100 codos de lino torcido. Era, y fíjense que era para asismo, para el atrio, ¿no? Dice, y sus columnas eran 20 con sus, dice, 20 basas de bronce, las capitales de las columnas y sus molduras de plata, y del lado norte, ustedes imagínense ya por cuál es el lado norte, y del lado norte, de 100 codos, sus columnas 20, con sus 20 basas de bronce, y los capitales de las columnas y sus molduras de plata. Del lado del occidente, ahora ustedes dense cuenta, ¿cuál es el occidente? ¿Para cuál lado es el occidente? Del lado del occidente, cortinas de 50 codos, sus columnas de 10 y sus 10 basas, los capitales y las columnas
y sus molduras de plata. O sea, así estaba diseñado por orden de Dios. Y sigue hablándonos del lado oriental. A ustedes del lado oriental al este, cortinas de 50 codos, y al lado cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas al otro lado de uno, y el otro lado de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos, con sus 3 columnas y sus 3 basas. ¿Qué nos quiere decir entonces el Señor? Que su tabernáculo, que su santuario, no era de paredes, como ahora, de ladrillo o de sillar. En aquel tiempo era de madera y cortinas, de madera y cortinas. Era su tabernáculo, era su santuario, como que decimos nosotros aquí, la iglesia, pero ¿de qué está hecha ahora? Eso es lo que tenemos que ir entendiendo, hermanos. Y les voy a traer para que vean ustedes esta lámina que estamos estudiando ahorita. Y dice, sigue hablándonos. Dice, en el versículo 16, dice, todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido, y las basas de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata, asimismo las cubiertas de las cabezas de ellas de plata, y todas las columnas del atrio tenían moldura de plata. Las cortinas de la entrada del atrio, las cortinas de la entrada es como si la puerta, ¿eh? Las cortinas de la entrada del atrio eran de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí, y lino torcido, era de 20 codos de longitud, y su anchura, o sea, su altura era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4, con sus, dice, 4 basas de bronce, y sus capiteles de plata. Dice, miren, las columnas, ¿de qué eran las columnas? No era de cemento ni de fierro como ahora, dice. Sus columnas eran de 4, con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata. Miren de qué eran las columnas, hermanos. Y las cubiertas de los capiteles de ellas y de sus molduras de plata. Todos, dice, todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Entonces estaba construido, ¿de qué? Todo era de madera de acacia, era de cortinas, era de bronce, de oro, de plata. Estaba construido su santuario donde le servían aquellos santos hombres a quien el Señor había escogido para que llamara a su pueblo y adoraran a nuestro Dios. Y nuestro Dios se presentaba ¿cómo? ¿Cómo se presentaba? ¿Cómo los llevaba a los hijos de Israel? ¿Cómo se presentó nuestro Dios? ¿Cómo fue su presentación? Hermanos, su presencia fue como una nube. Hermanos, ¿por qué no les queda en esa cabecita? Cuando los llevaba, la presencia de Dios estaba en la nube. Por eso que fue la primera vez que quedaron bautizados cuando pasaron por el abismo de la tierra, que pasaron por el centro del mar, hermanos. Por eso es que ahí fue el primer bautizo, porque la presencia del Señor iba arriba. Y pasaba todos los hijos que sacaba de Egipto, Moisés que los sacaba y que se miró las profundidades de la tierra, los abismos de la tierra. Hermanos, pongan mucho en la cabeza lo que estudiamos, para que así se recuerden las cosas que nos habla nuestro Señor. Diciendo, y
vamos a hacer, en el mismo capítulo 38 y el versículo 21, dice, dirección de la obra, dirección de la obra. Estas son las cuentas, miren, estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, por eso que el Señor llamó a esos santos hombres y les dio sabiduría. ¿Qué más les dio a esos santos hombres, hermanos? ¿Qué más les dio? ¿Qué dijo el Señor? Por eso dijo, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, hijo de la tribu de Judá, y los ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte. Hermanos, esos eran los hombres que hicieron el tabernáculo, el santuario, el tabernáculo de reunión de los hijos de Dios, hermanos, para que entendamos las palabras de vuestro Dios. Y vamos, dice y sigue hablándonos el Señor acá, dice así, y Bezaleel, hijo de, miren, y Bezaleel, hijo de Ur, hijo de Ur, hijo de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. ¿Ven? Y esto que hemos tenido, este estudio que les he leído, está en el capítulo 35 y está diciéndonos en el capítulo 38. Por eso es que les digo que si no les ha quedado en esa cabecita, porque ya nos habló vuestro Dios en el capítulo 35 y en el versículo 30. Y nos vuelve a hablar vuestro Dios en el capítulo 38 y en el versículo 21, hermanos. Por eso es que les digo, si no les quedó nada, ¿cómo no les va a quedar lo que el Señor nos habla? Eso es lo que tenemos que escribirlo muy bien en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso es que les vuelve a decir aquí que y Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. ¿Ve? Y dice, y con él estaba, dice, Abid, hijo de Asia. Dice, con el hijo de Asia, Amaje, de la tribu de Dan, muy poco se habla de la tribu de Dan, pero dice acá, de la tribu de Dan, artífice, dice, diseñador. ¿A quién le llamamos diseñadores? Hermanos, en el mundo, ahora, ¿a quién llaman un diseñador? No decimos, me va a hacer un vestido y que me lo diseñe, ¿o no? Cuando uno va a hacer alguna ropa, digamos así como una ilustración, ¿no? O de repente se llama a un arquitecto o a un dibujante para que lo diseñe la casita que quisieran que les hagan. Eso, mire, por eso dice aquí, por eso dice, la artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Hermanos, para que entendamos la palabra de vuestro Dios. Ya vamos a terminar ya Éxodo. Fíjense, como quisiera ustedes, como yo quisiera que todos los días, bueno, que Diosito lindo, precioso, nos hiciera llover el maná, todos los días estaríamos, ¿no? Y solo nos levantaríamos a recoger el maná y nuevamente a escudriñar su palabra, a oírle su voz, ¿no es cierto? Qué hermoso sería, ¿no? Pero tenemos que darnos el tiempo, el no perder el tiempo, el precioso tiempo, escudriñar mi palabra, que en ella encontrarás, ¿qué dijo? ¿Qué van a encontrar? ¿Qué dijo que encontrarían escudriñando su palabra?
que en ella encontrarás ¿qué? Encontrarás la vida eterna. Venid, comed de mi pan, dice el Señor, y bebed del agua de vida. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Ahora sí, nos vamos a Éxodo 30 y al versículo 22 y 38. Y habló más Jehová a Moisés diciendo, eso es lo que dice la palabra en el versículo 22, capítulo 30 y el versículo 22. Miren, habló más Jehová a Moisés diciendo, miren lo que le dijo, ¿no? Ahora, y en el versículo 38, ahí nomás está, dice, cualquiera que hiciere otro como este, para olerlo, será cortado de entre su pueblo. O sea, cualquiera no podía usar ese perfume del incienso y el aceite, del perfume del incienso aromático. Era solamente para vuestro Dios, para su santuario. Cualquiera no lo podía usar, ¿no? Por eso es que dice así. En Éxodo 30 y el capítulo 30 y el versículo 18. Fuente de bronce, con su basa de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Agua. ¿Qué iban a hacer con esa agua, hermanos? ¿Cómo era todo perfecto? Y así tenemos que ser también nosotros. Lavarnos, emblanquecer nuestras ropas, pero no nuestra ropa exterior, sino nuestra ropa de adentro, nuestro corazón, nuestra mente, de no seguir pecando ya no sigamos mintiendo, no sigamos aborreciendo, no sigamos levantando falsa calumnia, no tengamos venganza, odio, envidia. Hermanos,